Hola con todos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast de Historias que Sanan. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Contamos con la presencia de Mili. Bienvenida, Mili. Muchas gracias, María Gracia. Hola con todos, en especial contigo. Estoy muy agradecida por tu invitación y espero que este podcast sea de ayuda para muchas personas. En el día de hoy vamos a conversar de un tema muy controversial que es el suicidio, los intentos autolíticos y el poder de la resiliencia que tiene cada persona para afrontarlo en base a la historia de vida de Mile. Entonces, para empezar, me gustaría, Mile, que nos cuentes un poquito de ti para que todas las personas que nos escuchan y nos oyen te puedan conocer. Claro. Bueno, mi nombre es Milena Vargas, todos me dicen Mile. Yo ahorita ya estoy cursando el último semestre de mi carrera de psicología clínica, estoy estudiando en la Cato, soy reina de la facultad y soy una estudiante sobresaliente, creo. Sí, Ajá. qué chévere. Es interesante el hecho de que Mile esté estudiando psicología y el día de hoy nos vaya a contar su historia. Considero que de lo poco que hemos conversado tras cámaras, es una historia súper profunda, interesante y más que todo que el hecho de que hoy podamos hablar del tema permite que otras personas puedan aprender de su experiencia. Listo, entonces Mile, cuéntanos cómo comenzó todo, relátanos un poquito para poder entrar en contexto. Bueno, yo creo que, bueno, yo he estado en psicólogos desde los 14 años aproximadamente, 13, 14 años. Desde jovencita. Jovencita, ajá. He pasado por bastantes psicólogos, se puede decir. Bueno, la cuestión es que en sí, en mi familia teníamos una dinámica familiar muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, mi papá, a pesar de que ha sido un padre que nos ha dado de todo, o sea, nos ha dado buena educación, caprichos, de todo, por la misma razón y por el trabajo no ha estado presente en nuestras vidas mucho, que digamos. Aunque ha estado ahí, no ha sido una presencia tan profunda Ujú. como otros padres, por ejemplo. Y la persona que más ha estado a nuestro lado, sí, para mí y para mi hermanita, es mi mamá. Entonces, desde ese momento, como que ya en este futuro, analizando las cosas, tal vez los inconvenientes vino desde esa situación, ¿no? De esa Claro. falta de un padre que esté ahí un poquito más presente. Como digo, mi papá es una muy buena persona, alguien que nos ha dado todo, pero al final el afecto también influye bastante en Ujú. cómo tú te desenvuelves ya en la adolescencia y todo lo demás. Entonces, bueno, yo empecé a tener problemas de autoconcepto, debido también a esto de, en su momento yo estaba muy subida de peso. Entonces empecé a tener primero problemas con el autoconcepto, con mi autoestima, no me sentía bien conmigo misma y eso afectaba como que todo a mi Todo, alrededor. claro. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo el colegio, bueno, en la escuela no tuve grandes conflictos, problemas, Ujú. nada, fue algo muy normal. Yo estudié en la granja, entonces las personas con las que estudié, de hecho, hasta ahora tengo un trato y todo es muy lindo. Cuando yo paso al colegio, y ahí como que empieza todo. Ujú. Además de los problemas de autoconcepto y de cómo yo misma me percibía, hay una situación donde en mi colegio empiezan a hacerme a un lado y a hacerme bullying. Uy. Entonces, era como que los problemas que yo tenía en mi casa y aparte los problemas en el colegio. No tenía dónde ir, de cierta manera. Ujú. Entonces, eh, en el colegio se hicieron grupos, yo me sentí excluida, a pesar de sentirme excluida sí tenía amigos, pero no era de la manera en la que yo tal vez sentía. Además ¿O en el querías? Santo, Ujú. ajá, en el Santo era, en ese tiempo teníamos hasta el paralelo F, yo era en el F, o sea, un montón de paralelos. 5 paralelos. Sí, y cada paralelo contaba con unas 40, 30, o sea, Bastante. entre Mm. esas oscilaba, entonces éramos bastante en los paralelos. Entonces la exclusión se sentía más profunda porque éramos bastantes personas. Entonces yo tenía dos amigas, pero se sentía la exclusión de la otra parte del grupo, ¿no? Que era Ujú. un poco más grande. Entonces se me empieza a juntar esta situación, ¿no? De lo como yo me percibía, que yo sentía que mi papá no me quería porque no estaba a mi lado, porque yo tenía, por ejemplo, programas y él no estaba. Yo no iba. Ajá, entonces en mi pensamiento adolescente estaba el hecho de que yo no me sentía conforme conmigo misma, mi papá sentía que no me quería, o sea, que simplemente no quería estar porque no quería y no era por una obligación que él tenía. Y además de eso sentía que me estaban excluyendo. Y al inicio era solamente eso, una exclusión. Y siempre me pregunté como que por qué no, o sea, por qué había esa exclusión, ¿Por qué a mí? por qué mis compañeros me hacían de lado. Ujú. En su momento decía que era por mi peso, porque yo quería culparle todo el peso. Luego dije, tal vez eres porque soy media rara, no sé, algo por ahí, ¿no?
Pero en realidad es algo que al final, cuando ya crecí, me di cuenta de que, o sea, son acciones de niños aún, porque aunque somos adolescentes, aún no crecemos por completo y tal Ujú. vez hacen esas cosas solamente por hacerlas, Por porque, hacerlo. ajá, no, sin ninguna razón en sí atrás de. Ujú. Perdón que te corte ahí, es Ujú, que yo creo que todo lo que nos comentas son características propias de los adolescentes, ¿no? Es como ujú. están en esa búsqueda de la identidad, Ah, sí. en actitudes rebeldes, que son parte del proceso evolutivo de los Ajá. adolescentes, hace que tengan esas conductas. Ujú. Y como tú ya venías tal vez con estos problemas de autoconcepto, de autoestima, esto que pasaba a nivel de colegio reforzaba todas Todo, estas ajá, inseguridades que tú ya venías desde exacto. casa. Ajá. Sí, es Ujú, totalmente eso. Ajá. Entonces era como que esta situación, ¿no? Pasé octavo y noveno del colegio, digámoslo de cierta manera bien. A ujú, pesar de que iba al psicólogo porque no me había notado que yo tenía, o sea, me aislaba. Entonces ella notaba, me decía, ¿por qué puedo solo encerrada en el cuarto? ujú. Se dio cuenta de eso, ella. Entonces me llevó también porque yo sabía llorar y decirle que mi papá no me quería y todo. Entonces por eso empezamos como que con esto del psicólogo. Entonces yo iba al psicólogo, pero en sí en ese momento no era algo tan fuerte, era algo más tranquilo, se puede decir así. Pero a lo que pasó a noveno, casi mitad de noveno, el bullying se volvió algo más crítico, digámoslo Más de esa fuerte. manera. Ajá. Entonces ya no era solo sentirme excluida, eran comentarios, era ya empujones. Ujú. ¿Y qué Eran, comentarios te decían? por ejemplo, yo tengo el cabello chinito. Ya. Ajá. Y, o sea, me sabían decir que parecía leona, cosas que, o sea, que parecen como que cosas así. Muy Ajá, tranquilas, tranquilas, ajá, pero en ajá, realidad te sí, afectaban bastante. exacto. O, por ejemplo, sabían decir que parecía que no me lavaba el cabello, o cosas como ese estilo. Entonces, eran cosas que tal vez ahorita que lo veo de grande, sería como que yo lo hubiese ignorado ahora, pero en su momento de adolescencia era algo que demasiado me afectaba. Igual, cuestiones del peso, me decían cuestiones, por ejemplo, en educación física, que el short no me quedaba, que me quedaba horrible, que era porque estaba gorda, así, cosas por ese estilo, que tal vez, y quién sabe, ellos no pensaban que me afectaban, ¿no? Claro, lo Pero, hacían como broma, tal vez. ajá, pero claro que lo hacían, ¿no? Entonces empezaron con comentarios, y eran también empujones, y además de eso, en mi casa las cosas empiezan a complicar, ¿no? O sea, en mi casa mis papás tenían peleas, o sea, mi papá empezó a hacer, o sea, de lo que era ya ausente, empezó a hacer, pero, o sea, nada, casi nada, obviamente por el trabajo, pero como que tenía esa cuestión de empeora esto tanto en mi casa Y en el como en el colegio. colegio, ajá. Y empiezo a sentirme demasiado mal. Empecé ya con síntomas depresivos, pero obviamente en ese momento yo no sabía. No sabías qué era, Exacto. ajá. Y hoy en día que, bueno, ya estudias Y ya, psicología, ajá, ¿cuáles eran estos síntomas que experimentabas? por ejemplo, ya empecé con la anedonia. Ujú. Entonces, yo jugaba básquet, ya no quería. O sea, estaba harta, así. Yo igual nadaba. Mi papá siempre me llevaba a nadar cuando estaba aquí. Y cuando no estaba, yo tenía un curso. Entonces, yo dejé de ir, por ejemplo. Ujú. Ya no le encontraba placer a eso, A para nada. la anedonia es la pérdida del placer Placer, por las cosas que ajá. hacen las personas. Exacto, tenía anedonia, el aislamiento que ya tenía desde antes Ujú. igual, pero era un aislamiento mucho más grande para mi mamá porque era como que llegar apenas a mi casa, comía, tomaba agua y me iba a encerrar y salía ya en la noche, o sea, no me veían. Entonces me podían llamar a la puerta, yo no salía. Era un Ujú. aislamiento muy, muy, ya igual muy profundo, además de que yo pasaba, por ejemplo, con las cortinas Las cerradas. cerradas. Exacto, trataba de no prender la luz, pasaba, hacía los deberes y de una a la computadora, al teléfono, así, o sea, como que tenía, no hablaba con mi hermana pequeña. Ahora yo tengo una gran relación con ella, pero en su momento yo no hablaba con ella para nada. Y igual con mi mamá, me guardaba muchas cosas, más porque sentía que era ponerle un peso más encima a mi mamá, decirle como que todo lo que estaba pasando en el colegio, todas las cosas que me decían, era ponerle un peso más a mi mamá, además de que ya de por sí tenía el peso de mi hermana, mía, y tenía ahora este peso también de que me llevaba al psicólogo, y eso también, yo dejé de ir al psicólogo. O sea, fue como que corté todo o sea, en mi mente era como que no, yo no quiero ir al psicólogo, no me está haciendo bien, Ujú. eso no hace nada, dejé de ir al psicólogo. O sea, tal vez sentías que no querías ayuda de nadie. Ujú. Dejé ir por completo al psicólogo, empecé con estos síntomas, ¿no? Que eran pequeños, pero ya, o sea, no se notaba ya que algo estaba mal. Cuando paso a décimo del colegio, Ujú. a décimo curso, eh,
mis sentimientos se profundizaron aún más. Entonces era además de estos síntomas un sentimiento de desesperanza. O sea, yo ya no me veía así aquí en el mundo, no. Y entonces como que empiezo a autolesionarme. Empiezo a hacer cutting, que es cortarse los brazos. Empiezo a autolesionarme primero como una forma de, yo siento que era como que una forma de expresar mi dolor. O tal vez hasta gritar ayuda, Ujú, o sea, tratar de llamar la atención, atención. desahogarte. Exacto, pero lo hacía en forma como que muy personal, muy que nadie lo notara. Empecé a utilizar los buzos, todas esas cosas que nosotros conocemos que pasan en el cutting, empecé a hacerlo yo también. Y era algo tan oculto que en realidad ni siquiera mis amigas, que eran las personas que las consideraba más cercanas, se Se daban notaba. cuenta. Exacto. Era algo así. Igual dejé de comer. También creo que era por toda la cuestión del peso y todo lo demás. Dejé de comer, comía muy poquito. Mi mamá empezó a darse cuenta también de eso. Creo que mi mamá no sabía qué hacer. No sabía, o sea, creo que, ¿Cómo te ayudo? ajá, las personas, más las personas mayores como que no tienen tanta esta conciencia de salud mental, entonces no saben cómo que brindar esa ayuda, porque físicamente saben, te llevan al médico, te dan pastillas, ven lo que te pasa, pero psicológicamente como que no se No hallan. saben. Claro, Ajá, emocionalmente no saben cómo llegar a ti. darte, ajá. Entonces era como que eso también de mi mamá. Y tal vez digo, como adolescente tampoco sabías cómo expresar lo que te pasaba o qué Claro, realmente era lo que sentías o lo que deseabas para que tus emociones se equilibren pues puedas mejorar estas conductas, ya que se ajá, notaban físicamente, como tú dices. sí. O sea, para mí era como que guardarme todo. Me guardaba todo, todo, todo. Y eso ya aprendes con el tiempo que es como que solo una ollita o sea, es una olla. Entonces en algún punto va a Va a explotar. explotar, ajá. Ajá. Pero en mi mente era como que guardarme todo porque yo podía sola. Entonces pasó esto, empecé ya a autolesionarme. Las cosas en el colegio se volvieron más profundas de igual manera, o sea, llegaron a encerrarme en los baños y cosas por ese estilo. Y no era solamente a mí, era con mis amigas también. O sea, era como que un bullying hacia el grupo, no Hacia el tanto grupo. hacia mí, pero era como que encontraban la manera de. Y en este momento es donde como que todo como que me explota. Mi papá también empieza a hacerme comentarios medios despectivos hacia mí. No me hallaba así en las cosas que hacía. Sentía que mis amistades no eran verdaderas, así como que estaban conmigo por pena. Era lo que Mm. yo pensaba. De ahí como que todo esto explota y un día saliendo del colegio, yo estudiaba en el Santo, yo tenía recorrido, pero ese día no me fui en el recorrido. Justo la noche anterior yo me había cortado porque había sentido demasiado como que dolor así. Y salí del colegio, me sentía muy mal, fui caminando toda esta parte hasta el puente, Un puente que de Ficoa. Ficoa, ajá. Y era justo en hora de salida de colegios, entonces había gente. Pero mientras yo caminaba y pensaba, como que estaba fuera de mí. De hecho, o sea, yo me cruzaba las calles Sin ver a sin los ver lados si venía exacto. carro. O sea, estaba muy inversa en lo que yo estaba sintiendo. Entonces llego al puente de Ficoa y decidí como que me voy a lanzar. Ya no aguanto, ya no quiero seguir aquí, ya estoy harta. Entonces, cuando yo empiezo a treparme al barandal del puente de Ficoa para lanzarme, y yo estaba en no sé si llamarlo trance, Mm. no sentía, no veía lo que pasaba a mi alrededor, entonces empiezo a subirme al barandal y solo siento gente que me jala, ¿no? Ya después de un momento, como que noté o recobré lo que estaba pasando a mi alrededor. Y obviamente eran padres de familia del colegio que está cerca de ahí. No Ujú. sé si has visto. Al horizonte es Horizontes, ajá. Aranja. Eran padres de familia del colegio que obviamente estaban recogiendo a sus hijos y vieron que una chica con uniforme se trata de lanzar, ¿no? Entonces me jalan y, o sea, me tienen en el piso, llaman a la policía viene, me recoge, yo seguía como que un poco, aún como que no recobraba No como tan que lo que, consciente de lo que estaba exacto. pasando. Llaman a mis papás, bueno, a mi mamá, porque mi papá no estaba aquí en Ambato, mi mamá llega muy mal, o sea, y a ellos no, o sea, a mi mamá no le dijeron, ay, se trató de suicidar, lo que le dijeron fue, se trató de matar. Entonces, eso creo que le pega más a A las escuchar a una personas. persona, ajá, se trató de matar. Entonces, también los policías, creo que igual algo que quisiera recalcar aquí es que en sí el gobierno y bueno, por ejemplo, los policías no tienen una conciencia de cómo tratar las situaciones de esa manera. Tal vez ahora sí, pero en ese tiempo era muy poca.
Ujú, Entonces, o sea, a mí me tomaron como que de loca, de por qué se trata de hacer eso, ujú. o sea, como que no tomaron las cosas de la manera que debían Que tomarlo. deberían tomarlo, claro. Ajá. Entonces llega mi mamá y en vez de decirle tranquilamente como que, oiga, su hija le pasó esto, lo demás, pues no, su hija se trató de botar del puente. Entonces para mi mamá también fue algo choqueante, fue Muy algo fuerte. fuerte, ajá. Entonces mi mami, apenas salimos de ahí, me dice, no, te voy a llevar a un psicólogo, tenemos que ver un psicólogo. Me trae primero ahí al Hospital Durán, Ujú. porque como mi papi es ex militar, tenemos el seguro ISFA y teníamos la consulta, bueno, tenemos el seguro que nos da las consultas privadas. Entonces me llevaron al Hospital Durán a ver un psicólogo de ahí, pero no estaba el psicólogo en ese momento. Entonces mi mamá, desesperada, me lleva al hospital. En el hospital no me reciben porque tenía que ser emergencia. O sea, tenía que haberme botado el puente para que me reciban. Bien, claro. Ajá, entonces en el hospital no me coge. Vamos al IES, que tengo que esperar, que lo demás. O sea, mi mamá me llevó a los tres lugares, no consiguió y dijo, ya mañana yo encuentro un lugar donde llevarte. Tal vez un lugar privado Ah, porque en los otros exacto. no te cogieron. Ajá. Entonces fue como que ya vamos a mi casa, mi mamá ese día durmió conmigo. Y yo hasta la noche entendí todo. Y cuando mi mami me está cambiando de ropa, porque yo ni cambiarme de ropa podía, me ve los brazos. Entonces me ve los brazos, me ve recién cortados los brazos, se da cuenta de que era un problema no reciente, sino Ya venía de algún consecuente. tiempo, claro. Ajá. Entonces mi mamá se pone a llorar, no sabía qué hacer. Entonces ese día duerme conmigo. Al día siguiente me sacaron la puerta del cuarto porque no querían como que esté encerrada y que me haga Ujú. algo Ah, te hagas encerrada. daño otra vez. Exacto. No voy al colegio y fue como que ya, está bien. Ujú. Y mi mamá consigue consulta privada con una psicóloga, no recuerdo el nombre, pero yo siento que también esta psicóloga, el primer psicólogo en realidad no es que me haya sesgado, porque fue algo, una situación más de que yo dejé de ir. Pero esta psicóloga en cambio sí me sesgó, porque siento que no hizo bien su trabajo. Entonces consigue mi mami el número de esta psicóloga, me lleva a primera consulta. En la primera consulta no fue algo, o sea, llegué, no tenía ganas de ir, fue algo obligado, entonces traté como que más o menos hablar, pero tampoco hablé mucho. Pero yo sentía que la psicóloga como tenía tantos pacientes que no prestaba atención. Ujú. No te daba el lugar que merecías tal vez en consulta Ajá, por como tú dices, había más gente, más exacto. Entonces pacientes. yo como que, o sea, o sea, fue como que bueno, ya. Y después de eso, de ese día, ya voy al colegio. Cuando yo me intenté suicidar, eso fue un lunes. Entonces yo no voy al colegio el martes y el miércoles voy. Mi mamá en su desesperación acudió a la única persona que pensó que podía saber qué me pasaba, que era una amiga. Ujú. Entonces, como era mi amiga, mi mamá tenía su número. Le había escrito, le había dicho, no, me trató de suicidarse, Ujú. ¿Qué pasó? ¿Tú todo, sabes algo? algo, Claro. le pasó algo en el colegio, ¿qué pasa? Mi amiga no le había contado, pero ella, yo siento que por tratar de hacer un bien, les contó en mi curso. O sea, les dijo, dejen de hacerle lo que le están El haciendo. bullying, el Ajá, molestarle. dejen de molestarle, se trató de suicidar. No me ven el martes, me ven el miércoles, ¿no? Y yo apenas llego, recuerdo clarito las miradas de todos mis compañeros. Bueno, no todos, porque no estaban todos, ¿no? Pero de la De los mayoría. que estaban. Ajá, o sea, fue una mirada juzgadora, más que una mirada comprensiva. Ujú. Entonces, en ese tiempo no se hablaba de la salud mental tanto como ahora. Como ahora, claro. Entonces, tomarte a que, ay, la man se corta, la man se Ujú. trató de botar, o sea, era como que algo de, está loca, no era como que le estaba pasando Haciendo algo. algo, sino Ajá. Entonces fue esa mirada juzgadora, yo no sabía que ellos sabían. O sea, yo estaba nulísima de la situación. Y ya, pues yo llego, me doy cuenta de que me ven así, pero yo haciéndome como si nada hubiese pasado, ¿no? Todos sabiendo que me traté de suicidar, ujú, pero yo hacía como si que no, nada no pasó, pasaba nada. nada. Ajá. Y, o sea, era así, pasé las clases, yo como si nada, hasta que una chica que en sí no participaba en el bullying, o sea, era como esos participantes que no dicen nada, o Ujú, sea, un participante que no te hace el daño, pero nunca habló o ujú. Como los nunca cómplices, ajá. exacto, No están involucrados, caos, pero a la final ven y no dicen nada. nada, ajá. Una chica que no me había hecho nada, que yo le consideraba simplemente una compañera, Ujú, se acercó a mí y me dijo, ¿estás bien? Y yo como que, ¿por qué? Y ahí me dice que sí, que sabe el curso que yo me intenté suicidar, ahí es donde me entero, en el recreo. Y ella me dice eso, y bueno, ella era cristiana, y me dice como que no, si tú quieres ayuda.
es de las personas que marcan como que pequeñas cosas, porque ella me dijo como que no, si necesitas ayuda, ven a mi célula. Tal vez ofreciéndome ese apoyo, que muchas personas le ven ese apoyo como que muy indispensable, que es el religioso. Ujú. Y aunque tal vez no fue una persona que en ese momento me ayudó cuando me hacían bullying, fue como que trató de, y se vio empática, no se vio como Juzgadora como fera. el resto. Exacto. Y ahí me entero que los demás saben, entonces ya sé que los demás saben y como que igual me cohibo más, ¿no? Claro, en Porque vez de abrirte más bien. me cohibo, ajá, me cohibo mucho más. Y ya esto pasa casi mitad de décimo, entonces durante todo lo que faltaba del año escolar, yo me cohibí, yo traté como que no, iba a la psicóloga y esta psicóloga era como que me atendía a mí, pero tenía a su practicante con un niño en terapia de lenguaje hablado. Y era que hablaba y en el teléfono o en la computadora. Y, o sea, se notaba que no era para anotar o algo así. Estaba Haciendo cualquier jugando. otra cosa. Ajá, me acuerdo que una vez como los iPhone tienen la cosita de acá, creo que se le hace con la uña así y escucho que era Candy Crush, jugando a Candy Crush. No, qué Entonces, terrible. para mí, o sea, era como que yo iba porque mi mamá me obligaba. Entonces también eso, y Ujú. además la psicóloga no me prestaba atención para nada, yo sentía eso como que el niño jugando por acá mientras me atendía a mí, o sea, era una cosa Todo mal. así. Pero tampoco hablabas. O sea, decir como, no, Claro, esta psicóloga no me gusta o no me está haciendo bien. no, ajá, O yo sea, no te decía nada. seguías comiendo todo para adentro, en Sí, realidad. Sí, o sea, ajá, de todo lo que me cuentas realmente me parece muy fuerte, en ujú, realidad, porque fueron cosas que parecían pequeñas pero luego se fueron agrandando, como dando, tú dices, se hizo una bola de de nieve que nieve, fue creciendo hasta que explotaste. sí, Y luego cuando ya tienes tu primer intento autolítico, claro, obviamente como tú mencionas, hoy en día se habla más de la salud mental, pero en ese entonces no, como que era un tabú. Y creo que hoy en día, aunque sí hay ciertos lugares que se habla, hablaba, todavía ujú, hay ya instituciones ves, o profesionales que no tienen el tino, la táctica de llegar a los pacientes y a los familiares. Y cuando pasan estas situaciones, no usan, como digo, el lenguaje correcto correcto, para, y ujú, eso te da un rebote a ti, en que tú en vez de tal vez de sí, buscar esa ayuda o decir qué te pasa, te cohibas más, como lo que mencionas, y aparte las miradas juzgadoras de jugadoras, tus compañeros. ajá, Entonces sí me parece que es un tema súper fuerte, que hasta la actualidad hoy en día hay personas que tampoco sienten esa comprensión, que tampoco sienten ese apoyo y que tal vez no tienen hoy la oportunidad de contar. Entonces, realmente que ujú, tú hoy en día nos estés relatando estas cosas es muy valioso para poder aprender de tu experiencia. ajá. Ujú. Entonces, sigamos. Entonces pasa, bueno, todo esto del año, del psicólogo, lo demás. Algo bueno de esa psicóloga, lo único bueno que creo que salió de eso, es que yo le dije que yo no quería seguir en ese colegio. O sea, yo no aguantaba más. Porque, o sea, el bullying no paró después de que dijeron que me intenté suicidar, sino creo que se agravó, porque yo ya no era solamente la rara o la gorda, era la loca. Ahora la loca, qué, Ajá, entonces qué era terrible. como que el bullying se agravó bastantísimo más. Eh, o sea, las cosas llegaron a un nivel donde yo no aguantaba ir a ese colegio. Yo ya no quería ir. Yo le lloraba a mi mamá en las mañanas de que no quería ir. Mi mamá, o sea, y mi mamá tampoco no sabía por qué no quería ir, Ujú. porque yo no le contaba. Entonces, en esta psicóloga, una sesión yo le dije que yo, o sea, que yo no iba a aguantar, que si yo seguía en ese colegio, o sea, o me mataban o me mataba, en Ujú. esas palabras. Y recuerdo que la psicóloga fue de las pocas veces que me prestó atención y bueno, ya le recomendó a mi mamá que me cambien de colegio. Entonces, con recomendación de la psicóloga, es que termine el año y empezamos a buscar un nuevo colegio. Yo logro entrar al Galomiño. Entré, bueno, vacaciones las pasé tranquilas, pues así. Ya no, o sea, los pensamientos, aunque seguían ahí muy presentes, como que trataba ya de hablar con mi mamá, más que todo porque me daba cosas mi mamá, verle Ujú. mal a mi mamá. No, claro. Entonces, las autolesiones siguieron, pero ya las hacía en cambio en las piernas, ya no en los brazos, porque mi mamá me revisaba los brazos. Entonces yo ya no podía Hacerte, en claro. los brazos, entonces me empecé a hacer en las piernas. Entro a este colegio y fue un cambio. Entonces para mí fue muy bueno. O sea, pasé de estar muy mal a estar muy bien. Entonces fue como una estabilidad. Conocí nuevas personas, tenía un nuevo ambiente. En el Galo son cursos tan pequeños que, o sea, es Más familiar, familiar, ajá, ajá, como que te prestan más atención, sí, ya no eran los 5 paralelos de 40, ahora eran ajá, el un grupo pequeño. paralelo, Ujú. ajá. Entonces,
nos llevábamos entre todos, o sea, éramos tan poquitos que casi, o sea, tener un bullying en el galo era algo muy Raro. exacto. Entonces nos llevábamos entre todos. Aquí conozco a mi mejor amiga, que es hasta el día de hoy mi mejor amiga. Tuve esta estabilidad muy, o sea, que fue muy buena. Y en ese momento también yo dejé de ir a esta psicóloga. Porque ya te sentías Porque, bien. exacto, ya Ujú. yo dije, ya me siento bien, igual no me presta atención. Estamos gastando dinero de gana. Entonces le dije a mamá que yo ya me sentía bien, que ya no quería ir. Mi mamá me creyó, ya no me veía que tenía esto en los brazos, pensó que estaba bien, no sabía que yo Pero me cortaba en las las piernas. piernas, Exacto. La puerta me la volvieron a poner, pero sin, seguro. ajá, O sin chapa. sin chapa. Ajá, sin chapa, para darme más privacidad, porque le decía, no tengo privacidad para nada, que lo demás. Entonces me vuelven a poner la puerta, empiezo con nuevas amistades, me empiezo a sentir demasiado bien, diría yo. Me sentía así en un pico muy alto. Así. Ujú. Y de repente mi mami se sentía mal, o sea, yo sabía que se sentía mal, pero, o sea, nunca fue algo como que muy Quedaba a notar. exacto, o que yo le di mucha importancia. Tal vez porque igual en la adolescencia somos muy egoístas, entonces no Solo pensamos notamos, en ajá, nosotros, más no en no, el resto. exacto, no notamos lo que estaba viviendo las otras personas. Entonces mi mami, yo sabía, por ejemplo, ella se quejaba de que tenía dolores, así, pero yo como que nunca le presté mucha Ujú. atención. Igual como yo pasaba encerrada, bueno, no encerrada ya, pero pasaba en mi cuarto, Claro. no era como que le prestaba mucha atención. Mientras yo estaba ya en mi estabilidad, se puede decir un poquito mejor, mi mami estaba desarrollando cáncer de mama. Entonces mi mami decide irse a ver cuando ya se encontró una pelotita en el seno. Entonces, va a Solca, le detectan cáncer en tercera etapa. Entonces, mi mami se guarda eso. O sea, mi mamá se guardó. Mi mamá no nos quería decir. La única que sabía era mi media hermana, que es mayor a mí. Y un día que yo fui a Píllaro, porque mi mejor amiga es de Píllaro. Ujú. Entonces, fui a Píllaro, pasé el fin de semana en Píllaro. Mi mamá, mi papá me dejaban porque le conocían a la familia de mi Claro, amiga. le Era mi tenían amiga, confianza ajá. y te ibas a quedar. Ujú. Exacto, entonces salí yo del colegio un viernes, estuve en Píllaro viernes, sábado, el domingo regreso a mi casa. Y, o sea, primero mi papá no estaba de nuevo. Entonces llego y mi hermana mayor está llorando, mi mamá llorando y yo no entendía Ya, nada. ¿qué está pasando? Ajá, Porque todos lloran. exacto, yo llego, ¿qué pasa? Eh, bueno, mi hermana, siento que tal vez ella no supo cómo expresar las cosas, ¿no? Empezó a culpar a todo el mundo. Entonces, es tu culpa, bueno, a mí me dicen en la casa Naomi, es ¿Ya? tu culpa, Naomi, tú le haces a mi mamá que esté de psicólogo en psicólogo, sí, que le tienes mal por tus cosas, bueno, me empieza a Le culpar a haces mí, sufrir a tu mamá en ajá, pocas. y que tú eres la razón. Entonces, pero yo decía, ¿pero razón de ¿De qué? qué? ¿Qué O sea, está yo no pasando? entiendo, ajá. Entonces mi hermana coge, me lanza papeles, me dice, sí, mi mami está en cáncer de mama etapa 3. Entonces, yo escuché cáncer, etapa 3 y se me fue el mundo. O sea, empecé yo Claro. también a llorar, mi hermana pequeña arriba, y ahí sí era pequeña, ahorita ya tiene una edad, ¿no? Pero en ese momento sí era pequeña y arriba en el cuarto, mi hermana llorando, yo llorando, mi mamá llorando. Entonces, yo siento que te pega más el hecho de que te dicen, o sea, te dicen cáncer y ya es fuerte, ¿no? Pero que te digan etapa Pa' 3 3 ya estaba es, avanzado. ajá, Y es que te digan, aparte de eso, es tu tu culpa. culpa, O sea, ajá, 3 bombazos de golpe, creo, fue exacto. ese día. O sea, fue algo tremendo. Y claro, o sea, yo empiezo a ver los exámenes y claro, veo que sale positivo, le habían hecho ¿cómo es esto? Cuando te cogen un pedacito del tumor y te lo Ahí sacan. te biopsia. Biopsia, le Ujú. habían hecho la biopsia sale que era un tumor maligno, que era como una pelotita de las verdes, de las que se Ujú. usan creo que es ping pong. No, no, no es ping pong, es de tenis. Tenis, tenis, o sea, ya Ajá, era grande. era grande, una pelotita verde, decían una pelotita verde de tenis, que era de ese tamaño, o sea, era un tumor grande. Grande. Y claro, o sea, empiezo a ver eso, yo también, o sea, fue algo que, o sea, me De lo que bajó, estabas tal vez ya medio estable porque te seguías cortando dando, las piernas, ajá, pero ya tenías más estabilidad. estabilidad, Creo que esta noticia fue como una bomba que te dio justamente en la parte, les dio a ajá, toda la familia en la parte emocional. Ujú. ajá. O sea, sí siento que también algo que a mí me afectó más fue porque mi mamá ha sido la persona que ha estado conmigo. O Siempre, sea, mi sí. mamá. O sea, mi mamá fue la que vio cuando estuve mal. Mi mamá fue Ujú. cuando me fue a ver a la policía cuando me intenté suicidar. Mi mamá fue la que me buscó psicólogos.
Mi mamá fue la que se durmió conmigo ese día porque tenía miedo que me intente suicidar de nuevo. O sea, mi mamá. Siempre ha sido mi mamá. Tu pilar fundamental, tu Exacto. ayuda, entonces que enterarte que esa persona estaba enferma, Ajá, fue, muy fuerte. me derrumbé. O sea, fue horrible. Y además, o sea, sentir que era mi culpa. Porque yo, o sea, de lo que, creo que internalicé tanto lo que me dijo mi ñaña, que yo dije, no, o sea, sí es mi culpa. Porque yo les causo, o sea, yo les causo como que tanto conflicto, tanto Ujú, problema. Entonces, recibo esta noticia. eh, o sea, fue algo muy horrible, ¿no? Fue un muy domingo. fuerte. Entonces, mi mamá llorando, mi hermana llorando, yo llorando. Ya nos calmamos, se puede decir así. Y bueno, mi mamá le habla a mi hermana, ¿no? De que me culpa, que esto no es nada que ver de lo que está Ujú. diciendo. Mi mamá dice que ya que tiene que empezar el tratamiento, Las que ya todo, quimioterapias, exacto, radioterapias. que ya todo va a salir bien, que no nos preocupemos, que ella no se va a morir. Nos decía eso, ¿no? Pero a ti, o sea, tú ya estás internalizando que es etapa 3, ¿no? Que es un tumor enorme. Como pelota de tenis, o sea, no, Ajá, exacto, o sea, tú ya internalizas que, o sea, es claro. un paso al etapa 4 y ya, fulminante. Entonces, obviamente, aunque mi mamá estaba como que muy, o sea, muy bien puesta, porque mi mamá sí, o sea, lloró ese rato, pero luego se paró muy dura, así, o sea, muy valiente frente a la situación y ella dijo, yo no me voy a dejar morir, yo no me voy a morir. Pero obvio nosotros era diferente. Entonces, mi hermana chiquita no entendía y mi papá fuera de mato. No estaba. Exacto. Entonces, ya cuando llega, mi papá se entera. También, o sea, la reacción de mi papá fue muy tranquila. No esperaba yo una reacción así. O sea, yo Muy esperaba, fría, tal vez. exacto, yo esperaba como que tal vez algo diferente, ¿no? Y ver la reacción de mi papá de, ya, pues tiene que hacerse ver, fue como que algo, fue como si fuera un resfriado, no un Ujú, cáncer. ujú. Y en etapa Entonces, 3. exacto, entonces era como que, o sea, para mí también fue un, se me empezó a generar un odio hacia mi papá, como que ¿Dónde está la sentía, empatía? ajá, Claro, bueno, yo creo que ahí el tema es que tu papi, como viene de una escuela militar, en ah, realidad a nivel de estas carreras, ellos son muy fuertes, muy fuertes, ajá, firmes, no dan oportunidad para las emociones, para llorar, para nada. Entonces, creo que todo eso hacía que tu papi tal vez tenga esta reacción, que ajá, no, obviamente no es la más no adecuada adecuada, y que obviamente como tú nos contabas al inicio, que él no estaba presente, que tú no sentías apoyo, amor y cariño, ahora ver que tu mami estaba enferma y que tal vez su posición fue como que ya hágase ver, en realidad hacía como tú dices que estos sentimientos ujú, de odio se ajá, incrementen, porque ¿dónde está el apoyo, la apoyo, empatía que ajá, uno espera? exacto. Yo ahorita de grande es como que ya analizo las cosas, pero en Ujú. ese momento para mí era como que mi papá no le quiere a mi mamá, no quiere a nadie, así, y o sea, era un sentimiento de odio hacia mi papá. Entonces mi mami empieza los tratamientos, ¿no? Mi papá no podía estar aquí siempre. Entonces, ¿en qué se apoyaron? En mí. Porque además mi hermana mayor no nos apoyaba mucho. Claro que nos apoyaba de cierta manera, pero no tanto Ujú. como se debería en ese momento. Entonces estaba mi hermana pequeña, que ella necesitaba ser cuidada. Y entonces se apoyaron en mí Ujú. técnicamente. Tú asumiste el rol Exacto. de cuidar a tu ñaña. Exacto. Entonces yo, cuando mi mami no podía levantarse de la cama porque no le daba las fuerzas por las quimio, yo tenía que estar atrás de mi niña. Entonces, de mi niña chiquita, yo le servía la comida, cocinaba, todas esas cosas. Ujú. Entonces, yo empecé a tener este rol ya más grande en mi casa, ¿no? De adulta, Exacto. responsable. Y además de eso, cuando no podía acompañarle a mi hermana mayor a las quimio, a mi hermana, a mi mamá, tenía que ir yo. Entonces era como que igual empecé a faltar, pero bueno, los del colegio sabían, ¿no? Que era por la La situación de mi situación. mamá. Entonces empecé a faltar porque yo le acompañaba a las quimio. Porque los efectos después de la quimio son terribles, ¿no? Claro. Sienten que se van, o sea, sienten que se vomitan, que Se les cae tienen el revolvido, cabello, ajá, creo, no todo. tienen energía. Exacto. Entonces, tienen que tener un acompañante, alguien que les pueda llevar a la casa después y que sepan que no se va a desmayar en el camino o alguna cosa. Entonces, si no podía ella por alguna cosa, yo tenía que Te estar ahí. tocaba a ti. Entonces era mucho, creo que mucha presión en una chica de 15 casi 16 años. Entonces, era demasiado, demasiado. Y yo ahí empecé de nuevo, ¿no?
tenía los sentimientos de culpa, o sea, full arraigados, de que yo soy la culpable, de de que lo mi que mami estaba está así. pasando. Ajá. Tenía el hecho de que yo también ya me empecé a aislar, o sea, de esa estabilidad y ese ambiente que yo en el Galo le sentía muy bueno, yo empecé a cohibirme. De la única persona con la que yo hablaba era mi mejor amiga. Sus papás fueron un gran apoyo para mí, porque ellos sabían. Entonces, Todo lo que pasaba. claro, Ajá. sus papás estaban ahí, fueron personas muy valiosas en ese momento, que yo siento que sí me dieron un apoyo muy grande. De ahí yo me empecé de nuevo a cohibir. Yo de nuevo, o sea, si no estaba con mi mami en las quimio o haciendo la comida para mi hermana o ayudando a la ñaña, estaba encerrada. Ujú. Entonces empecé de nuevo con las tendencias depresivas, mucho, pero ahora sí mucho peores, ¿no? Más Eh, profundas porque ya tenías otra razón son, más. ajá. O sea, en mi mente sí iba a ir la única persona que había estado para mí. Ujú. Entonces, y además yo sentía que no tenía un propósito más allá de vida. Entonces, si yo me empecé tal vez, a pesar de estabilidad y todo lo demás que tuve con el cambio de colegio, también era mi mamá, ¿no? Como te digo, yo me dejé de cortar de los brazos porque mi mamá no quería preocupar a mi mamá. Entonces, era como que mi mamá lo que me estaba haciendo como que salir y Ujú. de repente que yo sienta que, o sea, ya no La iba a razón ver. por la que estaba saliendo se iba a ir también. Ajá, o sea, para mí fue Perdiste la total, esperanza, se podría decir. totalmente, ajá. Entonces, mi mamá cuando supo lo del cáncer, o sea, ella siempre se mantuvo valiente y todo, y a mí me dijo que vaya al psicólogo. O sea, ella estaba consciente de que eso me podía afectar. Entonces me encontraron otro psicólogo con el que igual yo iba, pero la diferencia es que ya estaba sesgada por la anterior psicóloga y yo ya no quería estar bien. O sea, antes yo no hablaba porque me cohibía y porque No te no le sentías veía. escuchada y Ajá, porque ella tenía otros pacientes y porque exacto. pasaba jugando, pero ahora la situación era diferente, tú ya Ajá, no no querías. quería, ajá, yo ya no quería, yo no tenía esa energía de ponerme bien. Y además yo había sentido que ya había estado bien y que me dio un golpe. Entonces yo sentía que no, o sea, si yo estaba bien, no iba a pasar eso. Entonces yo ya no quería, o sea, Entonces, ¿para qué simplemente, ponerme de nuevo bien si otra vez voy a caer? ajá, exacto, o sea, yo no quería, yo quería quedarme en eso, estaba mal. Era lo que conocía, en donde más tiempo, digamos, de Ujú. mi adolescencia había pasado estando mal. Yo no tenía ganas de estar bien. Entonces iba al psicólogo, pero igual era como que hablar de cosas como que cómo está tu mamá, decirle cosas muy vagas, o Ujú. sea, como que no, ni siquiera tenía el empeño de querer estar bien por esa misma razón. O sea, había pasado tanto tiempo mal que ya no le sentía agradable estar bien. Bien, claro, ya te Ajá, acostumbraste a estar mal y mal, eso nos pasa a muchas personas, nos sí, acostumbramos a nuestro dolor, a nuestro síntoma que sí, nos quedamos ahí a pesar de que sabemos que nos hace daño, pero estoy aquí bien, ujú, porque el salir también implica esfuerzo eso, ujú, y como no queremos esforzarnos, pues me quedo donde estoy. exacto. Entonces yo me puse en ese plan. Y claro, o sea, la lucha de mi mami para la etapa 3 fue muy dura. O sea, ella tuvo quimios, de ahí le sacaron el tumor y tuvo radios. O sea, fue algo muy... Yo estuve cuando mi mami se rapó porque ya no aguantaba la cabeza. Lo que pasa que a las personas con las quimios que se les pone, mi mami decía se le pone madura la cabeza, que Ujú, era como sentir la cabeza como si fueras bebé, que recién te está creciendo el cabello, algo así ella decía, ujú, que le dolía, o sea, le dolía ya tener cabello. cabeza. Ajá, entonces ella decidió raparse, ella se rapó, yo tenía el cabello largo, me corté el cabello para darle, o sea, para dar para una peluca para mi mami. Yo di pensando que le iban a dar a mi mami, ¿no? Al final siempre tú das el cabello y no es como que solo va a destinar a una persona, es para Claro, si las no, ajá. pelucas, ajá. Ujú, Pero bueno, yo me corté el cabello con eso, que le dieran el cabello a mi mami para la peluca. Entonces, pasé todo esto, terminé el año lectivo de primero de bachillerato, estoy en primero de bachillerato. Todas las vacaciones fuimos a radios con mi mami en Quito, porque aquí no, en Ambato no hay radioterapia. Entonces te mandan de ley a Soca, Quito. Entonces íbamos, viajábamos. eh, era, o sea, igual mi mami tenía una quemadura en el seno por las ujú, radioterapias, porque es como una máquina redonda que te pone justo ahí. ujú. Entonces era muy difícil. Y mi papi, claro que cuando estaba trataba De estar, de, exacto, pero al final para mí era como que ya no importaba. si él estaba o no. Exacto. Entonces, al final mi mami después de las radios y todo lo demás empieza a ponerse mejor. Le dicen que el cáncer está en remisión y, o sea, por eso yo digo, yo le respeto demasiado a mi mamá porque es una mujer muy valiente. O sea, Ujú. muy pocas personas logran, o sea, combatir el cáncer en una etapa Etapa 3. 3, claro. Ajá, o sea, Es de y, valientes y como tú ajá, mencionabas hace un momento, dijiste que tu mami dijo, yo no me voy a dejar morir. Y mucho tiene que ver el ánimo
o las ganas que tú le pongas al Ujú, tratamiento. Y creo que en este caso tu mami, como tú dices, es una persona súper valiente que dio ujú, su 100 a pesar de todo para salir. sí. Y por eso yo digo, o sea, mi mami pasó barreras que, o sea, barreras inimaginables para estar al lado mío y de mi niña, yo lo sé. Ujú. Entonces, mi mami nunca se dejó caer, nunca se vio, o sea, tal vez lloraba, pero lloraba y se secaba las lágrimas y seguía, o sea, mi mami fue muy valiente. Y lo hizo técnicamente sin un apoyo tan grande como, por ejemplo, yo esperaba que mi papá esté y al final Claro, no pudo. Y al final ella, yo lo veo como que sí tuvo mucha ayuda, pero también lo hizo muy sola. Entonces, o sea, cuando ella ya está más estable, se empieza a dar cuenta de todo lo que había pasado conmigo en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo que yo empecé de nuevo con la depresión, empecé de nuevo con el cutting. Y ahora mi cutting no era un cutting muy superficial, o sea, yo me abría heridas, o sea, las heridas eran así, o sea, se abrían en mi piel. Y, o sea, era tanta la desesperación que yo tenía que yo me hacía las heridas con eh, bisturí. O sea, yo me iba a las farmacias y eso también me parece muy mal, ¿no? Las farmacias te pueden vender las hojas de bisturí. ujú, Entonces, era como que las hojas de bisturí tienen una puntita, yo cogía la hoja y ¡fum! Entonces me abría. No era ujú. ya o sea, los cortes superficiales que normalmente Claro, me sí, no hacían. eran profundos. No, ¿Y no, qué no. sentías cuando te cortabas? Era como darme un castigo. Ajá. O Por la sea, culpa la culpa que yo sentía. que es lo que estaba pasando a tu Exacto. mami. Era darme un castigo porque yo no me merecía vivir. Entonces yo hacía eso. Obviamente cuando mi mami estuvo mal, no podía estarme revisando, no podía estar atrás mío. Entonces yo me hacía de nuevo en los brazos, dejé de hacerlo en las piernas, pero lo hacía en los brazos. Y era como que todo así. Igual en ese tiempo yo, la comida, o sea, yo comía por supervivencia más que por deseo. Entonces comía como que, o sea, ya. Y todo se empezó a agravar, ¿no? Entonces yo voy a segundo de bachillerato y yo era una persona muy diferente a la que mis compañeros conocieron en Conocieron en primero. primero. O sea, tu Ajá. mami ya se estabiliza, se puede decir, y como que tú Ujú, como otra que vez yo, em- ajá, se hace dejé, más notable dale, todo lo que estaba ajá, pasando. Tal vez tú te guardabas mucho porque tu mami estaba mal, mal, pero ujú, una vez que ella se estabiliza, tú vuelves a... exacto. Entonces, en esta parte donde mi mami ya se estabiliza, yo le cuento algo que ya no sabía, ¿no? Que era mi segundo intento autolítico. Que ese intento autolítico, ella como que no lo supo bien, digámoslo así, Ujú. porque yo me tomé pastillas. Entonces yo me tomé pastillas con alcohol. Entonces la persona que se dio cuenta fue mi ñaña, la mayor. Me llevaron a mí al hospital, me hicieron un lavado de estómago. Como al final se dio cuenta muy rápido, no fue algo tan fuerte, digámoslo así. Fue Entonces algo llegó a más tiempo. exacto. Entonces y por como que nuestra cuestión de mi mamá fue decirle que yo me había enfermado del estómago y por eso me habían llevado. Entonces mi mamá, cuando ya se estabiliza, le cuentan que yo tuve un segundo intento autolítico. Le cuentan que yo he vuelto a cortarme porque mi hermana en ese intento obviamente me vio los brazos, vio que Ay, qué tenía bueno. cortadas. Y que bueno, mi hermana no podía intervenir, o sea, según ella, no podía hacer nada, que eso ya era cuestión de mi papá y de ella, mi mamá. Entonces, bueno, le cuentan eso a mi mamá. Cuando yo tuve este intento, el segundo, que es con pastillas, que yo no lo considero un intento tan grande como los otros, eh, la única persona que estuvo conmigo, además de mi hermana, fue una tía por parte de papá. Igual mi tía decidió callarse porque no quería darle problemas a mi papá. Ujú. Por todo lo que Entonces, estaban pasando, pasando. por la situación Ajá, familiar. exacto. Entonces solamente me decían que siga yendo al psicólogo, que me va a ayudar y todo lo demás. Pero obviamente este intento, aunque fue chiquito, ya se cuenta, ¿no? Porque al Claro, es final un fue, intento. ajá, exacto. En este intento, en realidad yo le siento que fue muy impulsivo. Los dos primeros que tuve fueron muy impulsivos. Porque este intento fue de hecho un intento que surgió. O sea, no No lo fue planeaste. exacto. Ujú, sí. Surgió en ese momento. Surgió porque siento que yo ya no aguantaba la presión. Entonces, simplemente yo ya no quería estar en el mundo. O sea, lo mío no era querer suicidarme porque era un grito de ayuda. Era más bien, yo ya no quería. O sea, no quería Con vivir. toda la presión que te sentías Ajá, al tener que estar al cuidado de tu claro. ñaña, estar con tu Y en mi mami. cabeza era que morirme iba a solucionar las cosas. O sea, mi mamá ya no iba a tener la culpabilidad. O sea, yo no iba a ser la culpable de su cáncer. O sea, ya Ujú, se iba a ir la culpable que lo ocasionó. Y mi papá iba a tener una carga menos, la hija que ujú. nunca quiso. O sea, para mí morirme era como que La solucionarle solución, la la vida a vida. los otros. Ajá, exacto.
Entonces, en este intento no fue algo tan chiquito así Ujú. y no lo supo mi mamá. Entonces, lo sabe cuando ya se estabiliza. De ahí, o sea, pasé como en piloto automático. Muchas partes de esto yo ya no me acuerdo bien. O sea, mi mente decidió borrar las cosas porque es el momento donde yo en realidad caigo más, se Ujú. puede decir así. Más bajo, Profundo. más profundo. Exacto. Y bueno, y tú, tal vez tu cerebro como mecanismo de defensa lo hace, ¿no? Ujú. Para no acordarse en realidad de Exacto. esta etapa bien fuerte. Ajá. En esa etapa yo Ujú. pasé, o sea, yo en piloto automático. Claro, sí, lo que nos cuentas Ujú, hasta ahorita creo que es fuerte. No me ujú, imagino cómo sería esta etapa que no ujú. recuerdas muy bien. Debe Sí, haber sido más fuerte y fuerte. más Sí, profunda y muy es. entendible por todo lo que Ujú, pasaste, tal vez el hecho de que tu mami esté enferma, que era tu pilar, tu apoyo, y te tocó como que ponerte una maleta que ujú. no te correspondía, Ajá, hacía que todos estos sentimientos que ya venías cargando desde hace mucho tiempo se intensificaran. claro. Entonces, mi mami ya se estabiliza, pero ahí ella empieza a darse cuenta de las cosas. Empieza a darse cuenta de que yo estaba, pero, o sea, Mal. ajá, un pie en la tumba, literal. Entonces, mi mami, en ese tiempo, algo que yo empecé a hacer fue a fumar. Empecé a fumar full tabaco. Nunca he fumado marihuana, en ese estilo, pero sí empecé a fumar bastante tabaco. ¿Por qué? Porque era como que una forma igual de, De como, desahogo. ajá. Entonces yo me sentía mal, me iba a fumar un tabaco. Entonces yo empecé a fumar, mi mami se da cuenta que empecé a fumar, o sea, para mi mamá era, mi hija está fumando, ¿no? En mi casa no fuma, nadie fuma. Entonces era como que, ¿de dónde saca fumar? Mal, claro. Ajá. Entonces se da cuenta de que yo empiezo a fumar, se da cuenta de que yo me empecé de nuevo a cortar, que había tenido un intento autolítico. O sea, como que se da cuenta de todo lo que pasó durante ella se estaba recuperando. Esperando. Ujú. Yo estaba mal, yo, o sea, me aislé también de mi mejor amiga, de la de Pillaro, yo ya me iba a donde ella. Me alejé bastante, yo, o sea, mi meta era ir, ponía un poco de atención, presentaba deberes, Ya. ujú. Me alejé igual mucho, mucho de las personas. Tenía, o sea, si mi relación antes con mi hermana chiquita era como que muy fría, en cambio se volvió conflictiva. Entonces yo me peleaba con mi hermana, la pequeña full, con mi Ujú. hermana la mayor, y con mi mamá no tanto, porque como que yo no quería, ajá, Ujú. pero me peleaba en cambio con estas otras personas Sí. de mi ambiente. Entonces era, igual yo era muy efusiva, o sea, era muy fosforito, cualquier cosa me prendía, o sea, estaba de mal humor siempre, todas esas cosas que a uno le pasa cuando ya se pone mal, mal, creo yo. Entonces, o sea, llegamos a que yo entro al segundo bachillerato, la gente ya no me conoce técnicamente, o sea, me desconocen por completo. Navidad de ese año yo la pasé muy mal, así. Ese año fuimos a Quito Ujú. a pasar con la familia de mi papá. Entonces, fuimos a Quito, en Quito yo comí muy poco, me fui a encerrar en el cuarto que nos había dado nuestra familia y no salí más. Y como que, o sea, sentí esa época como que tan en piloto automático que Ujú. no tengo como que mucho, Muchos recuerdos, como ajá, dices, o profundidad de las exacto, cosas. Y creo que ahí viene tu tercer intento ajá, político, ¿verdad? exacto, Sí, ahí cuéntanos un viene, poquito cómo fue este tercero. Que como tú ajá, dices, el primero y el segundo fueron hasta cierto punto impulsivos, impulsivos, pero ujú, ahora el tercero y el cuarto, que nos va a contar ujú, más adelante, pues ya fue planeado, ya fueron ajá. planeados. Cuéntanos cómo fueron estos. Después de Navidad, o sea, para mí ya fue el punto de quiebre, creo. O sea, sentía que ya no, o sea, que yo no aportaba nada. Y, o sea, como que no sentía nada, o sea, una brújula en mi vida, así, o sea, yo no me veía al futuro.